BASC, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Hola queridos amigos del podcast Hablando de. En las últimas décadas, el mundo del trabajo ha experimentado una transformación sin precedentes. Hoy conviven en las organizaciones hasta 4 generaciones con valores, expectativas y formas de relacionarse profundamente distintas. Mientras unos fueron formados bajo esquemas de disciplina, jerarquía y autoridad formal, otros priorizan la flexibilidad, la colaboración horizontal, el propósito y el bienestar emocional. Esta nueva realidad ha generado tensiones en empresas públicas y privadas. Muchos líderes consideran que resulta cada vez más complejo exigir resultados sin ser cuestionados, mientras que numerosos colaboradores reciben ciertas prácticas tradicionales como incompatibles con ambientes laborales saludables. Al mismo tiempo, la normativa ecuatoriana ha fortalecido la protección frente al acoso laboral, obligando a replantear los modelos de liderazgo y gestión humana. Surge entonces un debate fundamental. ¿Cómo construir organizaciones productivas, disciplinadas y competitivas sin afectar la dignidad, el respeto y la salud emocional de las personas? Para tratar este desafío, conversamos con Irina Reyes, magíster en gestión educativa, psicóloga clínica y gerente de recursos humanos de Minuto Corp. Bienvenida, Irina, qué gusto. Hola, hola Modesto, gracias por la invitación. Buenas noches. Irina, para entrar en materia, cuando observamos el conflicto entre generaciones dentro de las empresas, ¿cuál consideras tú que es el problema de fondo que casi nadie está viendo o comprendiendo correctamente? Mire, bueno, desde mi punto de vista, el problema de fondo que casi nadie está viendo con claridad, no creo que sea realmente generacional. Yo creo que más bien es un problema de poder dentro de las organizaciones. ¿Y qué significa esto? Durante muchas décadas atrás, la autoridad en las empresas se sostuvo básicamente en tres bases. El cargo, yo soy el jefe, yo tengo el puesto. La experiencia, sé más porque tengo más años en esta empresa y en este puesto. Y la jerarquía, que es lo más importante. La estructura define quién manda. Entonces, desde este punto de vista, estas bases hoy por hoy han comenzado a perder fuerza en las organizaciones. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones ya no te obedecen automáticamente, ya cuestionan y en muchas ocasiones cuestionan las decisiones que sus líderes toman. Antes teníamos una obediencia enmarcada dentro de la estructura de la empresa, dentro de una jerarquía definida. Jefe subalterno. Hoy, en cambio, vemos un tema más relacionado con el compromiso, que las personas entienden por qué y para qué están haciendo las cosas, ¿verdad? Necesitan coherencia entre lo que hacen y lo que sienten, entre sentirse respetadas y ser tomadas en cuenta en las decisiones que afectan su trabajo diario. Antes teníamos mucho respeto al cargo. Hoy vemos el respeto en realidad a la persona. Antes teníamos silencio en las organizaciones. Hoy los chicos cuestionan todas las decisiones que se toman. Antes soportaban, nosotros soportábamos en nuestra época. Hoy los chicos te ponen límites. Hoy liderar ya no es tener poder sobre las personas, sino lograr que las personas te den y te concedan el poder, que son dos cosas diferentes.
¿Y cuánto las personas te conceden el poder? Cuando confían en ti, cuando respetan tu criterio, cuando perciben coherencia entre lo que dices y lo que haces, cuando sienten que las tareas que están haciendo tienen un propósito, tienen un sentido que se enmarca dentro de lo que ellos también desean. Que todo lo que ellos hacen dentro de las empresas se trate con dignidad, con respeto. Yo creo que este poder es otorgado realmente desde abajo. Tú le otorgas el poder a tu jefe. Ahora, en Eso esta cuál es. transformación Ujú. cultural laboral, ¿quiénes están ganando realmente y quiénes podrían estar perdiendo oportunidades de adaptación y crecimiento? Bueno, mira, yo creo que esta pregunta es clave porque mueve el foco del conflicto hacia sus consecuencias reales, ¿no? No todos están perdiendo en esta transformación, pero tampoco todos están sabiendo adaptarse. Un poco en mi experiencia como psicóloga, como consultora, como gerente de recursos humanos, yo creo que se ha venido como que moviendo esta aguja dentro de los procesos de selección, ¿verdad? Eh, Gente ya no te permiten contratar, aunque puede sonar discriminatorio, pero es una realidad. Gente mayor de 50 años, porque nos consideran lentos o nos consideran que ya no estamos metidos en el tema de la tecnología. Quienes están ganando realmente son las personas que se mueven con facilidad entre roles, herramientas, contextos, que manejan tecnología, que manejan la inteligencia artificial, que manejan datos, herramientas digitales, saben analizar la data, trabajan con Power BI, pero también comunican con un sentido de empatía, colaboran efectivamente, saben gestionar sus emociones. Considero que hoy el valor que te hace diferente es integrar lo técnico con lo humano, porque no podemos descartar que hoy por hoy estamos metidos dentro de la inteligencia artificial. Fíjate que hoy vi algo muy interesante que me llamó la atención y a la vez me asustó. ¿Sabes que en India están programando ya a robots para hacer labores domésticas? Era impresionante ver cómo le pagan a la gente, se ponen las cámaras y comienzan a grabar los movimientos de las manos. En fábricas textiles mueven a su gente con no, una cámara donde van grabando las manos, van grabando los gestos, van grabando todo. Hacia allá está migrando todo, hacia la tecnología. Cuando las ganan también las empresas, cuando evolucionan culturalmente. Priorizan el bienestar con propósito, permiten flexibilidad en el trabajo, confían en sus líderes y en sus equipos, fomentan el aprendizaje continuo. Este tema es muy importante, el de la flexibilidad en el trabajo, porque muchas veces no es confundir el trabajo remoto con tener cierto tema de flexibilidad, no sé, en horarios, en un día a la semana libre, un día al mes libre. Muchas empresas trabajan en esto sobre el salario emocional. Estas empresas que tienen este enfoque no solo retienen y cuidan a su talento humano, sino que también lo atraen. Líderes que tienen una inteligencia emocional que les permite manejar cambios, que les permite trabajar con conflictos y que saben manejar incertidumbre y presión. En contextos cambiantes, la inteligencia emocional es una competencia crítica, no opcional. Hoy por hoy, si tú no sabes manejar la inteligencia emocional en los equipos de trabajo, no puedes liderar. Es complicado que un líder no pueda manejar un tema de inteligencia emocional dentro de su equipo. ¿Quiénes pierden oportunidades en medio de todo esto? Personas que se resisten al cambio, que se aferran a estructuras tradicionales y perciben la tecnología como una amenaza y no como una herramienta. Yo te podría decir que la gente joven nos percibe así a nosotros, como que nos resistimos al cambio. Líderes basados en el control, en el micromanagement, empresas rígidas, jerárquicas, a estructuras tradicionales y que perciben la tecnología como una amenaza y no como una herramienta. Yo no me he topado en estos años con empresas así, pero puede ser que sí existan. Al menos en nuestro medio, aquí en Ecuador, deben haber empresas que todavía no confían en esta tecnología tan vital ahorita. La verdadera brecha no está en jóvenes bis mayores, ni tampoco en la tecnología versus la no tecnología, ni en grandes empresas ni en pequeñas empresas. La brecha está entre la mentalidad de crecimiento. Yo aprendo,
me adapto, evoluciono y obviamente gano. Versus la mentalidad fija, me resisto, me estanco y pierdo oportunidades. Y esto no solamente lo puedes ver en las pequeñas empresas. Yo creo que las grandes empresas sí tienen este problema, pero no en la magnitud que lo puedes ver en pequeñas empresas. Porque siempre hay gente que se resiste al cambio. Siempre te vas a encontrar eso. BASC, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Irina, con lo que tú dices, permíteme ser un poco abogado del diablo. Ajá. Yo conozco empresas que todavía siguen en el régimen ese estricto de el mando vertical y toda la historia, y están muy dados al cumplimiento del horario y tal, tal. Conozco también otras que han sido un poco más open mind, Flexible. mente abierta, más flexibles. Y entonces, ¿sabes qué? A mí lo que me interesa es el resultado. No me importa a qué hora lo hagas, cómo lo hagas, a mí lo que me interesa es el resultado y en el tiempo correcto. Ujú. Y de una u otra manera, estas generaciones, los chicos de estas generaciones, han crecido muy individualistas. O sea, hacen sus comunidades, pero en el Internet. Pero ellos son muy, esto es mío, lo hago yo así, yo veo cómo me arreglo y listo. ¿Cómo lograr esta interconexión en ese individualismo propio de la generación para qué es lo que hace que esas generaciones vayan generando eslabones, eslabones para hacer esta cadena? Porque es un poco complicado. Yo veo, por ejemplo, en una de las radios que yo tengo un programa, el departamento este tecnológico, son 10 chicos que están ahí encerrados uno al lado del otro, ni entre ellos se comunican, pero este es mi trabajo. ¿Qué es lo que hace que se tiendan puentes o se generen eslabones que conecten este exceso de individualismo que cada uno tiene? Es complicada responderte esa pregunta porque la perspectiva de los jóvenes es diferente a la nuestra. El tema de la individualidad para ellos es un tema más de respeto, soy yo, y tiene un matiz de egoísmo también, ¿no? Mi bienestar, mi privacidad, cómo soy yo. Lo que se trata en las empresas de hoy en día es tratar que esa individualidad no afecte finalmente el resultado. Por eso recursos humanos se preocupa mucho de los temas de trabajo en equipo, de hacer temas de integración, de hacer que los líderes se integren entre ellos, hacer que los equipos se integren, un poco dejar a un lado ese tema de individualidad. Mira, en la empresa en la que yo trabajo hay algo muy diferente que me parece espectacular, que al principio cuando tú no estás acostumbrado a esto te puede chocar, ¿no? Nosotros no tenemos oficinas, tenemos un lugar muy amplio donde la gente se sienta. En mi empresa el 90% es gente joven, entre 20 y 40 años. Entonces hay una interconexión, no es que tienes que ir a tocar una puerta, estás viéndote y trabajando en comunidad. Eso hace que la gente trabaje en equipo, pero tampoco no es una garantía, ¿no? Porque hay un tema de integración. El líder debe integrar este equipo. Debe hacer que su equipo se integre, más allá de que no exista una puerta, de que no exista una mampara, de que no exista una barrera. No sé si contesté tu pregunta. Sí, por supuesto, pero en el tema de liderazgo también me salta la siguiente inquietud. Ajá. Y tú desde tu experticia, con toda seguridad me lo vas a contestar, y es el hecho de que antes el liderazgo era poco más y poco menos el capataz que cogía, mandaba, gritaba, no te digo que flagelaba, lo digo de manera figurativa,
pero Sí, era el verdugo, por decirlo de alguna manera. Era como el famoso inspector del colegio. Ahí viene el inspector, correcto. escóndete, listo. Pero ahora no. El liderazgo que los chicos buscan es un poco más del tema de empatía en cuanto al efecto espejo psicológico. Yo Ujú, veo a ese señor, que puede ser de mi edad o puede ser un poco mayor, pero yo me veo reflejado en él, al fin y al cabo. ujú. Entonces, ¿cómo generar este tema de la comprensión de que la percepción del liderazgo ha cambiado? Sí, ha cambiado, yo te diría que radicalmente. Como tú bien dices, antes las estructuras verticales, y todavía existen estructuras verticales en muchas empresas. Antes estas estructuras, jefe era jefe y tú seguías las instrucciones al pie de la letra. Hoy ya no es así, ese liderazgo como que ha cambiado. Ya la gente te cuestiona, como te lo decía en la primera parte, ya la gente te cuestiona, los chicos te cuestionan, te preguntan, te dicen, no, esto no está bien, esto no lo hagamos así, hagámoslo de esta manera. Ahí viene un poco la apertura del líder, qué tan dispuesto está a ceder esa postura de liderazgo con el equipo, ser empático y decir, te escucho, ¿ok? Es válida tu idea, desarrollémosla, hagámosla. Yo creo que depende mucho de la madurez del líder. Depende mucho de la madurez, depende mucho del seniority, depende de muchos factores para poder sacar lo mejor de este equipo joven. Que sí se da, sí se da. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias reales que este choque generacional está produciendo en la productividad del clima laboral y la sostenibilidad de las organizaciones, Irina? Más allá del debate generacional que siempre nos dicen, baby boomers, generación X, millennial, generación Z, ya casi baby boomers no hay en las empresas, salvo que sean los dueños de las empresas, ¿verdad? Lo que realmente está ocurriendo es un choque de valores, expectativas, formas de trabajar y sus efectos que son muy concretos en las organizaciones. Eh, el impacto real en la productividad genera efectos negativos cuando el choque no se gestiona adecuadamente. Las generaciones mayores, nosotros, valoramos estructuras, horarios, jerarquías, ¿verdad? Las generaciones más jóvenes, en cambio, valoran flexibilidad, autonomía, trabajo con propósito. El punto es unirlos a los dos, sacar lo mejor de ambos mundos. Esta pérdida de foco, esta pérdida de energía genera conflictos invisibles, por ejemplo, como trabajar en lugar de qué lograr, ¿ya? Hay siempre tensiones constantes, no se sienten comprometidos, no se sienten demasiado controlados, se sienten demasiado controlados. En cambio, los efectos positivos, cuando se gestiona bien, se evidencian en equipos completos, resilientes, que pueden trabajar en comunidad dentro de una empresa. En equipos jóvenes que vienen con todo este tema, este bagaje de la innovación, ¿ya? Con una visión más estratégica y pensamiento ágil que aportan dentro de los equipos, versus las personas que ya tienen su seniority, por no decir mayores, vamos a decirles seniority, ¿verdad? Vienen con otro bagaje, vienen con la experiencia, vienen con el conocimiento, vienen con la calma de decirte, mira, hagámoslo, tomémonos un tiempito más, hagámoslo bien. No lo hagamos a la carrera, a lo loco, porque esto nos va a costar tanto, ¿verdad? Bien integrado, este choque generacional se convierte, creo yo, en una ventaja competitiva cuando se gestiona correctamente. Mejora la empatía intergeneracional y aumenta el sentido de pertenencia. El clima mejora cuando las diferencias se integran, no se evitan, pero muchas empresas lo que hacen es evitar. Saben que el conflicto está allí, ¿verdad? Lo conocen, pero lo evitan, simplemente como que hacen que no lo ven. Sin embargo, ¿Qué debemos de entender, Irina, perdón que te interrumpa, para que no Ujú. quede en el aire? ¿Qué debemos entender por trabajo con propósito? Si yo le digo a una persona, hazme esta tarea, ¿verdad? ¿Cómo yo lo entiendo? Yo le digo, hazme esta tarea. Los chicos ahora te preguntan por qué y para qué. Ya no es que te dicen, ok, me voy. ¿Cuál es el propósito? Me estás pidiendo que te haga esto, ¿cuál es el propósito? Y efectivamente, en mi equipo me lo dicen, pero sabe que esto que usted me está pidiendo no nos va a dar buenos resultados. ¿Qué le parece si lo hacemos mejor de esta manera? Mira cómo cambia el enfoque, ¿verdad? A mí no se me Claro. hubiera ocurrido jamás decirle eso a mi jefe hace 30 años No, atrás, pues, ya, nunca. ya me sentía con una patita fuera de la empresa. Por supuesto, por supuesto. El jefe era Dios. Si el jefe me decía eso, aunque estuviera equivocado,
teníamos que hacerlo. Pero los chicos no, los chicos ya te cuestionan y te dicen, no lo hagas así, mejor hazlo de esta manera. Entonces, eso creo que es muy valioso, muy, muy valioso. Y es algo que yo veo mucho en mi empresa. Ese valor que traen los chicos, con esa frescura, con esa agilidad, con ese deseo, esas ganas de hacer, hacen que esto que tú me hablas de intergeneracional no se sienta. Yo no sé si alguna vez en algún lugar donde tú Ujú. trabajaste había un letrerito, este letrerito famoso, yo sí lo vi, que decía, sonría, el jefe lo está mirando. Sí, 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 me acuerdo de eso. Yo te comenté el día que conversábamos que cuando yo tenía 20 años ingresé a trabajar a una consultora muy grande de aquí del país. Y te comentaba, nosotros éramos los pelados, los juniors, Claro. ¿ya? Los puestos gerenciales, los cargos más altos estaban ocupados por gente de entre 45, 50, 60 años. No sé, pues, a nosotros no se nos hubiera imaginado, pero perdón, no se nos hubiera ocurrido jamás que nos iban a promover a los 20 años o a los 25 años a una gerencia. Nunca. Eso era imposible. Nosotros estábamos, como quien dice, a un lado, no te puedo decir que éramos discriminados por la edad, pero éramos los pelados, los juniors, ¿verdad? Hoy es al revés. Ahora los discriminados somos nosotros porque somos los mayores, ¿verdad? En un mundo de gente joven. Entonces, no, está mayorcito, está lento. No le des mucho porque se puede cansar, ¿sí? Entonces, Irina, ¿y hasta qué punto tiene que ver, y lo que tú dices me trae un poco a la remembranza el tema familiar? Y ujú, yo me acuerdo que yo jamás en la vida le podía decir a mi padre, oye tú. Alguna vez que se me escapó, oye papá, me dijo, a ver un momentito, a mí me dices usted, porque tú y yo no somos iguales. ¿Hasta qué punto ese cambio también en el trato familiar, de que ahora los padres y los hijos nos tuteamos, somos un poco más abiertos, no es tan rígido, y todo eso ahí, hasta qué punto ha ayudado justamente a que se dé este paso también dentro del tema del trabajo? mira, yo te digo por mi experiencia con mis hijos. Mis hijos me tratan tú, de tú. Yo a mi mamá la trato de usted. A mi papá yo lo trataba de usted. Pero mis hijos me tratan de tú. Creo que es un poco la permisividad que también nosotros, la generación X, le hemos dado a los millennials, ¿verdad? Irina, ¿qué información relevante o qué variables críticas crees tú que no están siendo suficientemente discutidas en el debate público sobre liderazgo, bienestar emocional y relaciones laborales? Mira, creo que el debate actual sobre liderazgo, bienestar emocional y relaciones laborales, hay varias variables críticas que creo que están subestimadas o poco visibilizadas y que son claves para entender lo que realmente está pasando en las organizaciones, ¿verdad? Se habla mucho de bienestar, pero poco de cómo integrarlo sin afectar la exigencia y los resultados. Algunas organizaciones confunden bienestar con evitar el malestar. Son dos cosas diferentes. Se pierde de vista que el crecimiento profesional implica incomodidad, reto y responsabilidad. Porque tienes que capacitarte, tienes que entrenarte, ¿verdad? Muchas organizaciones hablan de confianza, pero miden con control. Promueven la flexibilidad, pero no prueban su uso. Dicen, somos flexibles, pero cuando quieres poner en práctica la flexibilidad, te dicen, no, eso no lo hacemos aquí, ¿verdad? Esta brecha entre discurso cultural y prácticas reales genera en los colaboradores un constante desgaste emocional. Entonces, cuando tú aplicas las famosas encuestas de clima laboral, ahí lo ves reflejado. Claramente lo ves reflejado. Entonces, bienestar, si lo integras dentro de una organización de manera coherente, tu gente va a estar contenta, va a estar feliz, va a estar motivada, va a rendir más, va a ser más, Ahora, ujú, no, sí, 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 por favor, continúa. va a ser más productiva, ¿ya? Porque la productividad no la mides solamente en cuántas horas hombres, sino en muchas cosas. Ahora, Irina, los críticos justamente este tema de esta falta de conexión
generacional sostienen que actualmente existe un exceso de sensibilidad que dificulta la autoridad y la exigencia profesional. ¿Cuál consideras tú que es el argumento más sólido de esa postura o simple y llanamente se cae por su propio peso? Yo creo que el argumento no es que el bienestar emocional sea un problema, porque no es un problema. El problema aparece cuando se desconecta del desempeño, la responsabilidad y la exigencia. En algunos contextos, el énfasis en la sensibilidad puede generar cierta dificultad para ejercer autoridad. Dar feedback directo, sostener niveles de exigencia por temor a incomodar o a ser percibido de forma negativa. Mira, que he visto muy frecuentemente a lo largo de estos últimos años en mi carrera, a los líderes no les gusta dar feedback. Detestan con todo su corazón dar feedback. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema de que a nadie le gusta decirle al subalterno las cosas que está haciendo mal. O no existe el tacto o la sensibilidad para decirle cómo debe hablar o cómo debe decirlo, cómo debe tratar a ese subalterno. Porque si tú das mal un feedback o das mala retroalimentación, resulta que te generas un enemigo dentro del equipo de trabajo. Entonces es muy delicado el tema y el tema de la sensibilidad. Creo que a todos los gerentes les enseñan la parte técnica, pero no le enseñan las habilidades blandas que conllevan la parte administrativa, ¿verdad? Esta parte sensible, esta parte de empatía, de sentarte y decirte las cosas como deben ser. Ahora, Sun Tzu, que era un estratega militar Ujú, chino de hace miles de años, ujú. en su obra decía que el liderazgo se gana, no se Correcto, exige. así es. ¿Cómo se gana actualmente el liderazgo dentro de este movimiento intergeneracional y también de este tema globalizado? Porque tú hablabas de la India. Ujú, eh, a mí me llamó mucho la atención cuando fui a la incorporación de mi hija en Japón, que la mayoría de los chicos que estaban estudiando tema tecnológico de IA eran de la India. Y ujú. luego, analizando un poco más a profundidad el tema, es que la India dice, yo no voy a pelear ser el gran hegemón del mundo, yo no voy a pelear tener el mayor ejército del mundo, yo voy a pelear por ser el mejor en inteligencia artificial. Y ahí es a donde está dirigido y es ahí a donde va, con un tema de servicios y tal. ¿Cómo generar entonces esta empatía para que el liderazgo, ¿no verdad?, se gane y no sea un tema de exigencia? Mira, yo siempre, tal vez puedo estar equivocada en lo que te voy a decir, yo pienso que un líder no nace, se hace. Y se hace con pequeños detalles, pequeñas grandes cosas, ¿verdad? Los equipos de trabajo, al final del día, lo único que quieren es coherencia, que su líder sea coherente entre lo que dice y lo que hace. Entonces, la gente te valora eso. Mi equipo es gente joven. El equipo que yo tengo es gente joven. Si yo hoy día les doy una instrucción y media hora después o una hora después le doy otra instrucción sin decirles por qué, perdí coherencia. Entonces, ese liderazgo de hoy en día para estos chicos jóvenes debe ser coherente. Ya lo analizamos hace unos minutos. Hace algunos años atrás, 30 años atrás, tu jefe podía cambiar de opinión media hora después y tú sencillamente obedecías. Hoy te cuestionan, te preguntan por qué, para qué. Entonces, el líder de hoy tiene que estar preparado para poder asumir ese reto, que no solamente es dar instrucciones, sino que generar una cohesión entre el equipo de trabajo, hacer que se sientan bien, hacer que se sientan valorados, que se sientan respetados. Recuerda lo que te dije, el poder no te lo ganas, el poder te lo otorga tu equipo. Yo he visto casos, cuando he hecho consultorías, de líderes que han sido completamente rechazados por sus equipos de trabajo. Y no porque sean malos profesionales, sencillamente no llegaron a conectar con el equipo. No conectaron. Esa Entonces, es una gran realidad. Ahora, justamente sobre eso, Irina, con tu experiencia en el tema de recursos humanos, ¿qué error histórico crees que todavía las organizaciones podrían estar repitiendo al intentar gestionar esta transición generacional?
Yo creo que es tratar de forzar una situación que no debería ser forzada, debería ser algo natural. Tarde o temprano la gente mayor, los seniors, nos vamos a retirar, pero todavía nuestro conocimiento, nuestra experiencia es valiosa. Y si el entorno de ahora no aprovecha esa experiencia nuestra, esos conocimientos no se van a transmitir. No estoy diciendo que la generación actual, la generación que está ahorita liderando, no tenga el conocimiento. Lo tienen. Pero si tienes al que está allí de referente, aprovéchalo. Aprende de ese. Por eso justamente hablamos de mentorías cuando hacemos planes de carrera, porque ese mentor es el que te va a guiar, es el que tiene más experiencia en el área en la que te vas a desarrollar. Entonces, ¿quién puede ser un mentor? Alguien que ya tiene un recorrido, que ya tiene una experiencia, que ya tiene un seniority. A esa gente tienes que aprovecharla. Todo ciclo, toda vida tiene un ciclo, o sea, dentro de una empresa es exactamente lo mismo. Tarde o temprano te tienes que ir, pero que Ahora, tu Irina, salida aporte. vivimos en un mundo globalizado y cada vez con este tema del Internet, con este tema satelital, con todas estas historias, vivimos en un mundo más interconectado. Además que también ha variado en el tema laboral, ha variado el tema de lo que era el trabajo propiamente dicho, concebido las 8 horas en la oficina y tal. Ahora Mm, tenemos nómadas digitales, ahora más que nada vemos por el resultado y el servicio. Y hay correcto. mucha gente, por ejemplo, yo he visto que en la India, justamente, la corporación Tata, más allá de Mm, construir carros, aviones y toda esta historia, tiene un segmento de salud en el que hay un sinnúmero de médicos, que los mm, médicos de los Estados Unidos le mandan el examen, los médicos de Tata, los indios vienen y dicen, ah, ya, este es el criterio, el médico gringo lo mira el hindú o el indio te cobra $50 y el gringo te cobra $250 por lo mismo. por lo mismo. Entonces, con este mundo globalizado, mirando hacia los próximos años, con este tema de los nómadas digitales, ¿qué es lo que más te preocupa de este escenario para empresas ecuatorianas con a ver, nosotros tenemos un régimen o una malla curricular bastante atrasada para el resto del mundo, pero ¿qué es lo Mm. que más te preocupa de este escenario para las empresas ecuatorianas, para los jóvenes ecuatorianos, para las nuevas generaciones de trabajadores? Mira, yo creo que la mano de obra no calificada, esa va a estar un buen tiempo allí. Porque lo digo desde la experiencia de mi empresa, ¿no? El tema de construir una casa, el tema de poner una pared, lo tiene que hacer un obrero, ¿verdad? Pero sí es más complicado para aquellos cargos que dependen mucho de la tecnología. Eso sí, es más difícil. Y sí, como tú dices, efectivamente, la malla curricular que tenemos hoy en día, yo no creo que nos esté preparando, bueno, ya nosotros no, pero a los chicos los esté preparando para el mundo que viene. Muchas, yo de lo que he leído, de lo que he visto en línea, creo que muchas profesiones van a desaparecer, porque van a ser automatizadas. Y eso sí va a ser un problema para nosotros a nivel de empresas. Pero yo no creo que suceda, yo no creo que eso suceda en un corto plazo. No lo veo aquí que de aquí al próximo año. Pueden pasar una o dos décadas en que esto se dé. Creería, no lo sé. No estoy dentro del ámbito de TI para decirte o decirte cuándo podría suceder, pero para allá va. Eso es una Ahora, realidad. los grandes mentores justamente de la inteligencia artificial dicen que en los países desarrollados esto será un tema de 4 o 5 años, pero en Ujú. los países subdesarrollados como el nuestro, efectivamente, por Puede durar varias situaciones, el tema de recursos económicos, el tema de la malla curricular y otros elementos más, demorarán un par de décadas, efectivamente. Sí. Ahora, Irina, si tuvieses un minuto frente al presidente de la Ujú. República para El- plantear una recomendación relacionada con el talento humano, empleabilidad y cultura organizacional, ¿qué le sugerirías como prioridad nacional? Chica, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sugeriría priorizar un gran acuerdo nacional para la empleabilidad y la adaptación del talento, enfocado en cerrar la brecha entre educación, habilidades y necesidades reales del mercado laboral. Hoy el principal problema no es solo la falta de empleo,
sino la desconexión entre lo que las personas saben hacer y lo que las empresas necesitan. Esto se traduce en baja productividad, alta informalidad y dificultades para atraer inversión. Mi sugerencia sería impulsar 4 fuentes simultáneamente. Primero, reformar la educación técnica y profesional, alineándola con sectores estratégicos del país. Segundo, incentivar modelos laborales más flexibles y formales que permitan contratar sin desalentar la inversión. Tercero, desarrollar habilidades críticas en la población, como adaptación, habilidades digitales e inteligencia emocional. ¿Por qué este tercer punto? Porque yo me di cuenta que formamos profesionales en habilidades duras, pero no en habilidades blandas. Y eso es importantísimo si vas a liderar. Cuarto, incentivar la contratación de personas mayores. Porcentaje, como se hace actualmente con personas con capacidades especiales o contratos juveniles que te permiten tener ciertos beneficios para que puedan transmitir el conocimiento y experiencia que las empresas necesitan. Y agregaría una quinta, fíjate que me voy hasta una quinta, vincular a la empresa privada, la empresa pública y la academia para que juntos creen un frente que alinee, modifique y promueva formas actualizadas con visión al futuro sobre cómo desarrollar el talento en todas las fases de su vida laboral. Creo que si el país invirtiera en talento humano con una visión moderna, no podrá competir ni retener jóvenes y no vamos a ser competitivos hacia afuera. Tenemos que pensar en retener talentos, en formar gente, en que esos futuros líderes no solo enseñarles la parte técnica, sino la parte que le permite integrar a sus equipos de trabajo. Si logramos formar eso, mira, estamos ya del otro lado. Pero esto es un esfuerzo entre la empresa pública, privada y el gobierno, y la parte académica. BASC, confianza y seguridad certificadas. Esto está pasando ahora. Contenedores contaminados en los principales puertos del país. Empresas exportadoras bajo investigación y pérdidas millonarias en segundos. Pero hay una pregunta clave, sí, con prevención real, con protocolos, controles y trazabilidad en cada paso. Las empresas afiliadas a BASC reducen estos riesgos. Y si ocurre un incidente, pueden demostrar que cumplieron. Protegen su carga y protegen su empresa. No espere el problema, prevéngalo. Eso es muy Yo importante. soy abogado de empresas en el área laboral y lo último que me estoy topando en las empresas es que entran chicos a trabajar 19, 20 años, 23, 28 años y de repente vienen y renuncian antes de los 3 meses. ¿Y por qué renuncias? Es que tengo mucho estrés, no sé Ujú. qué hacer, no sé cómo hacer, me siento quebrado, me siento abrumado. Sí. Oye, es una cosa que, por lo menos para mí, tengo 66 años, es incomprensible. ¿Qué pasó? O sea, la típica de estos TikToks de los chicos de cristal que medio se topan y Ujú. se desbaratan. Y ¿Cómo poder tratar esto para no perder un buen elemento, pero que resulta que es más frágil que un cristal del más fino del mundo? Mira, eso es complicado porque creo que esa formación te la dan desde casa. Si tus padres no se preocupan por darte esa formación, la vas a llevar al trabajo. Sí, yo lo he visto. Lo he visto de chicos que tú los contratas y renuncias porque no es que sabes que salgo muy tarde y quiero ir al gimnasio. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace poco entrevistamos a un muchacho. Eh, el chico quería ganar una determinada cantidad de dinero. Eso no era el problema, ¿no? Pero cuando le dijimos el horario, 8:45 de la mañana, a 6 de la tarde, el rostro le cambió completamente. Y lo que nos dijo fue, mira, ¿sabes qué? No me siento cómodo porque yo doy clases
de gimnasio, yo valoro mucho mi tiempo y 6 de la tarde es muy tarde para mí. Yo podría trabajar hasta las 3 de la tarde. Ya está bien hasta las 4 para yo poder estar en el gimnasio, dar mis clases y, y 8:45 es muy de mañana para mí. Yo podría estar llegando a las 9:30. Así de frente. Y un muchacho de 25 años. Yo solamente me sonreí. Y le Claro. dije, bueno, está bien, te voy a hacer mi propuesta, no te preocupes, te va a llegar. Y efectivamente le hice la propuesta y todo. Y me dijo que muchísimas gracias. Entonces, esa es la realidad. No te digo que todos los chicos jóvenes sean así, porque no puedo generalizar. Sería injusto. Hay gente joven muy, muy, muy buena, muy trabajadores, muy proactivos. Pero también hay este otro escenario, ¿no? No es una regla fija. Ahora, ¿hasta qué punto, Irina, Ujú, mi hijo tiene 36 años, sí, 38 años, ujú, y mi hija tiene 33, pero estos chicos crecieron con el tema del el juego electrónico, la computadora, la respuesta inmediata, correcto. eran los campeones del mundo en el juego que dominaban y tal, se creían los dueños del mundo, salen al mundo real, al mundo laboral y comienzan a sentir lo que es la frustración de que lo que vivían en el juego no era verdad, que no son los papás de la papaya y que no son los supergenios que se creían. Y ese mal manejo de la frustración también se traslada al tema laboral. ¿Cómo manejarlo? Es difícil. Es difícil manejar estos temas porque, como te dije en el comienzo, viene de casa. Y los chicos están acostumbrados a la computadora, están acostumbrados al iPad, al celular. Tú les hablas y ni siquiera te miran, están en el aparato, ¿verdad? Y esto viene desde chiquitos. Y también mucha culpa lo tenemos los padres porque también estamos en el celular y para que el niño no moleste le entregas la tablet o le entregas el celular o le entregas la computadora. Entonces haces que ese chico desde chiquito se forme en ese ambiente y le sobreestimulas con la cantidad de videos, con la cantidad de cosas que ellos pueden tener acceso en Internet. Yo en alguna ocasión le comentaba a mi hijo adolescente y me quedó mirando con una cara como... Es más, antes de decirte eso, el otro día encontró un cassette. No sabía que era un cassette. ¿Qué es esto? No sabía que era un cassette. Para que tú veas el tema a dónde hemos llegado. No, ¿te acuerdas de los cassettes que grabábamos? Música, Claro. Y cuando ya, se enredaba le poníamos el con el lápiz o la lápiz, pluma y le ya. dábamos. Y con 11 IQ, ¿te acuerdas que uno tenía que estar rogando Claro. para que no salga la voz del locutor? Ya. No sabía que era un cassette. Y me dice, ¿y esto en qué se pone? Entonces le digo, a ver, te voy a enseñar a googlear. Mira, ahí en eso va. Ah, fíjate, 16 años, ¿no? Entonces, cuando yo también le decía a mi hijo, le decía, porque ellos ahorita cogen y todo está en línea, todo pueden consultar. Y en mi época no era así, no había celulares, no había teléfonos. El Google era la biblioteca de la universidad, la católica. Ahí Claro. tenías todos los estantes donde ibas a consultar. Y me quedaba mirando, ¿y cómo hacías los resúmenes? Ponías la máquina de escribir, ¿y eso qué es? Le ponías papel carbón y comenzabas. Y con tecla por tecla, porque si se dañabas la hoja, te tocaba repetir todo. Hoy eso no existe, pues tienes Word. Entonces, Claro. son cosas que los chicos, los más pequeñitos, no tienen ni idea. Ya los más grandes sí, como que ya tienen una visibilidad de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo le enseñas a un chico justamente todas estas cosas? Si ya nacieron con la tecnología. Es Sí, difícil. justamente cuando converso con los chicos y tal, y me dicen, pero mira, tienes que hacer esto, esto, lo otro, le digo, espérate un ratito. Yo soy de la época de la máquina de escribir eléctrica, para de contar. Claro, esa era la época nuestra, no era lo máximo. Esto. Pero, a ver, a nosotros nos enseñaron nuestros padres, nuestros profesores, a manejar frustraciones. Y ahí viene mi siguiente pregunta, que es como, ¿qué país es el primer mundo? Suiza y Japón, por ejemplo, Ujú. han logrado combinar disciplina, respeto institucional, innovación y bienestar colectivo. ¿Qué lecciones concretas deberíamos nosotros, Ecuador y Latinoamérica, fortalecer en nuestras organizaciones sin perder competitividad ni humanidad?
Pregunta complicada y difícil, déjame decirte, porque deberíamos comenzar desde el principio. Colegios. Desde allí se debe comenzar. Esa es la raíz. Pero más allá de la raíz está la familia. En la familia comienzas con valores, con principios. Desde allí comienzas. De ahí el problema es que hoy trasladamos esa responsabilidad al colegio y el colegio no tiene por qué hacer esto. Entonces, el chico que llega ya formado del colegio pasa a la universidad, donde la universidad tampoco es que tiene muchas herramientas y llega al trabajo. Entonces, no le estás dando disciplina, no le enseñas a ser competitivo, no le enseñas muchas cosas y cuando se meten en el mercado laboral, se frustran. Las organizaciones no te enseñan, a menos que tengan que enseñarte cuestiones muy técnicas, muy específicas para que hagas tu trabajo, pero no te enseñan a ser disciplinados, no te enseñan a ser ordenados, no te enseñan a manejar tu tiempo, porque se supone que tú ya vienes con esas habilidades, ya las aprendiste, pero que resulta que nuestros chicos no están aprendiendo esas habilidades. Entonces, se chocan en unas organizaciones donde tienes que dar resultados, donde tienes que cumplir un día laboral, donde tienes que tener puntualidad, donde tienes que tener orden. Y se desestructuran. Y ahí viene la frustración, viene el malestar, el me siento sobrepasado, no tengo calma, me están invadiendo, me están acosando. ¿Por qué, por qué los japoneses y los suizos no han pasado por este problema? Porque esto es generacional, pues. O sea, no es de ahora, no es que están implementando esto ahorita, que vienen de generaciones. Entonces, esta gente ya está con ese chip en la cabeza. Nosotros no. Entonces, más Yo le preguntaba a un señor dueño de una unidad educativa en Japón, en Sapporo. Yo le preguntaba, ¿ustedes trabajan en base a la meritocracia? Me dicen, no. complejo. Nosotros trabajamos en base a la excelencia, porque el que es excelente ya tiene el mérito. Correcto. La excelencia es un paso más allá. Correcto, pero justamente en el tema que tú decías, trasladamos. Tenemos la mala costumbre, los latinoamericanos, de trasladar la responsabilidad a cualquier cosa. El niño chiquito viene corriendo, se pega un cocotazo con la mesa y viene la mamá y le dice, uy, mesa mala, taja la mesa. No, la mesa es un ser inanimado, es el chiquito que no tuvo el cuidado. Si Caíste, te quedas de punto. año, el profesor es malo. Si tienes un accidente de tránsito, el culpable es el otro, no tú. ¿Cómo poder dejar esta mala costumbre, que de hecho nos atrasa, en no asumir las responsabilidades y trasladarlas a un tercero? Correcto. Es que es difícil. Siempre tienes que encontrar un culpable. Siempre tienes que encontrar un culpable. Son pocas las personas que aceptan sus errores y aceptan que tienen que corregir. Generalmente, ¿y por qué es esto? Porque tienes miedo al castigo. Porque las empresas en muchas ocasiones lo que hacen es castigar el error. No hacen del error un aprendizaje para que no se vuelva a repetir. Entonces, ¿qué haces? Ese empleado que cometió un error, puchica, lo castigas o lo botas o lo pones como escarmiento para todos los demás. Y así no consigues nada. Pero si a ese empleado tú lo ayudas para que reconozca su error y le haces el plan para que pueda corregir el error, créeme que nadie va a tener miedo. Pero en la mayoría de las empresas sucede eso. Y viene desde casa. Irina, efectivamente, de casa. Irina, la verdad es que con temas tan importantes uno se podría quedar de largo. Así Ahorita es, estamos así con es. una copa de agua, ya habrá el momento de estar con una copa de vino y a lo mejor nos coge la noche con esa historia, la madrugada. Pero la verdad es que aquí se han tratado temas súper, hiper importantes. Hemos roto mitos también. Tú has roto mitos con tus respuestas. ¿Y cuál sería tu mensaje final para los empresarios que se encuentran atascados y frustrados en esta falta de conexión con estas nuevas generaciones? Paciencia, paciencia, empatía, escuchar, no reaccionar. Lo mejor que puedes hacer es escuchar a tu equipo. A veces los líderes nos ofuscamos, creemos tener la razón, pero lo mejor es
como yo digo, cerrar los ojos, meditar un poco y dejar que tu equipo hable. ¿Por qué? Porque tu equipo es el que hace, de alguna forma, no te estoy diciendo que hace el 100% del trabajo, pero es el que está en la parte operativa, es el que está viendo cómo suceden las cosas. Entonces, escucha, no reaccionar, solo escuchar. Y eso dentro del plano intergeneracional es buenísimo, porque escucha al que tiene más edad que tú, pues. Escucha al viejo de la empresa. Las canas se han ganado por algo, la experiencia se ha ganado por algo. Escucha también a la gente joven, porque la gente joven tiene el otro criterio. Entonces, coge lo mejor de los dos mundos e intégralos y sacas maravillas. Hay empresas donde los cargos gerenciales son ocupados por gente mayor, porque el seniority les permite dar experiencia. Y claro, obviamente en algún momento vas a tener que salir, pero tú ya formaste a tu backup y ya lo subes. Lo lindo, lo maravilloso de esto sería que quien tienes bajo tu subalterno, tu brazo derecho, como quieras llamarlo, es el que te siga, el que suba. Eso es lo más bonito, o sea, eso es la naturaleza dentro de las empresas. Eso es el deber ser. Pero muchas veces no sucede así por diferentes razones. Las personas a veces no están listas o sencillamente prefieren traer gente de afuera, que está bien. Todas las decisiones que se puedan tomar son las correctas. Lo importante es que los dos mundos estén interrelacionados. Como ya te dije, mayor productividad, el seniority del que te va a enseñar, del que va a aprender, ambos mundos aprenden. Yo les escucho hablar de tecnología y estoy metida en este tema de la inteligencia artificial que me fascina, me encanta, me parece maravilloso, pero también me asusta. Eh, pero allá va el mundo, para allá Sí, va sin todo. lugar a dudas. Mira tú, tenemos casi una hora conversando y podríamos seguir conversando más. Quiero agradecerte, Irina, por tus respuestas, por tu participación en este conversatorio. Agradecer también a las 450.000 familias que nos ven en 3 continentes por replicarnos y siempre trataremos de tener personas de primer rango para hacer este tipo de podcast, estos conversatorios, poder contribuir también a la comunidad y desde luego quedas comprometida para una segunda parte porque hay Gracias. mucha tela que cortar. Sí, Muchísimas mucha. gracias, Irina. Gracias a ti, Modesto. Un gusto. A las órdenes. Buenas noches. Buenas noches.